Los cristianos de Siria están siendo masacrados, iglesias están siendo quemadas y demolidas, sacerdotes que están siendo ejecutados, familias aniquiladas y Occidente guarda silencio. Los medios de comunicación están completamente callados con esta situación. Los mismos medios que celebraban la caída de Al-Assad están silenciosos con aquella persona que ellos mismos promovieron. Estamos aquí ante la mayor persecución contra cristianos de este año y los medios de comunicación no dicen absolutamente nada. Y aquí vamos a exponer la verdad. Hagamos un resumen. En diciembre del 2024, el derrocamiento de Bashar al-Assad por terroristas respaldados por el gobierno de Biden condujo a la toma del poder por parte de grupos terroristas, incluso y grupos islámicos como ISIS y como Al-Qaeda en Siria. Occidente y los medios de comunicación lo llamaron liberación, pero para los cristianos ha sido el comienzo de una pesadilla y miles de ellos están siendo masacrados. Como podemos ver en la noticia, ascienden a más de 1000 el número de civiles cristianos, drusos y alawitas asesinados por el islamismo radical en Siria. Esto es tremendo realmente. Los combates que han tenido lugar, la ONG Observatorio Sirio para Derechos Humanos ha denunciado que más de 1000 civiles cristianos, drusos y alawitas han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad. Esto es este fin de semana pasado, entre el sábado y el domingo, en una campaña contra supuestos grupos armados partidarios del antiguo régimen del expresidente Bashar al-Assad en la costa del país desde el inicio de la escalada el pasado jueves. El total de fallecidos se sitúa en 1018. Pero miren esto, las ejecuciones, incluidas de mujeres y niños, han ocurrido sobre todo en la ciudad de Latakia, uno de los principales epicentros de combates y bastión de la minoría alawí, que ahora se ha convertido en el objetivo principal de una ola de represalias de las nuevas autoridades, que como sabemos son grupos de Al-Qaeda. Ahora, hay una cosa que es bien interesante para tener en cuenta. Bajo el gobierno de Al-Assad, los cristianos tenían protección contra todos estos grupos radicales. Por eso aquí viene la cuestión, por más que algunos digan, pero Al-Assad era malo, Al-Assad era el único que podía poner orden entre estas hordas islámicas. De hecho, bajo este nuevo grupo, aquí vemos una declaración de los obispos y los patriarcas de Siria, firmada en Damasco el 8 de marzo de este año. Mientras las feministas estaban celebrando la liberación de la mujer, resulta que cientos de cristianos estaban siendo asesinados. De hecho, los informes confirman que se están bombardeando iglesias, se están arrancando cruces, se están ejecutando sacerdotes, se están obligando a mujeres a vestir ropa islámica y comunidades enteras se están enfrentando al exterminio. Esta es la denuncia, como decía recién, de los obispos. John X, patriarca de la Iglesia griega ortodoxa, el patriarca Ignatius Afrem II, patriarca de la Iglesia siria de Antioquía y de todo el este, y el obispo Yusef Absi, el obispo católico greco-melquita, de rito greco-melquita, patriarca de Antioquía y del este. Esto es realmente muy, pero muy preocupante. Pero vamos a hacer un resumen de la situación en Siria que me parece clave tener en cuenta aquí. Breve resumen sobre los acontecimientos recientes de Siria para aquellos que no saben de qué va el conflicto. He hecho algunos videos sobre esto que pueden ver en este canal y en mi Patreon, pero en noviembre de 2024 una ofensiva terrorista coordinada debilitó significativamente el régimen de Al-Assad. Para diciembre de ese año las fuerzas terroristas tomaron Damasco y Bashar al-Assad se vio obligado a exiliarse en Moscú. Tras la caída de Assad, Siria entró en una fase de transición caracterizada por la inestabilidad y la violencia sectaria bajo un gobierno sectario de HTS. Las fuerzas occidentales, tales como el Partido Socialista de España, el PPP de España, también celebraron la caída de Al-Assad y blanquearon el nuevo régimen terrorista de HTS. Recordemos que la mayoría de los partidos europeos y el gobierno de Biden, el gobierno de Trudeau, celebraron, los liberales en el continente americano celebraron la caída de Bashar al-Assad y obviamente ensalzando la subida de estos terroristas. Ahora se ha desatado una cacería de civiles alawitas y cristianos por parte de las fuerzas terroristas y los partidarios del gobierno contra los partidarios del gobierno legítimo de Al-Assad y las fuerzas kurdas están respondiendo. Esto es realmente
preocupante. Hay una cosa muy interesante que hasta las mismas Naciones Unidas celebraron la llegada de este criminal, de este terrorista, y lo vemos al secretario general Guterres, secretario general de de Portugal, quien es el secretario general de las Naciones Unidas, con Al-Jolani, quien es el ex miembro de Al-Qaeda y ahora autoproclamado dictador en Siria, cuyas hordas están asesinando a cientos de civiles cristianos y miembros de minorías alawitas y drusos. Es más, la misma Unión Europea ha estado celebrando, como sabemos, la llegada de este terrorista al poder, y ahora que están cometiendo todos estos asesinatos, ¿qué hizo la Unión Europea? Esta monstruosidad de comunicado de la Unión Europea exige dimisiones de inmediato. Confirma la catástrofe moral que ya es el lodazal de la Comisión Europea de von der Leyen. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se pone del lado de los islamistas y culpa a las minorías de todas estas muertes, ¿no? El servicio diplomático de la Unión Europea, el comunicado con respecto a los últimos desarrollos de acontecimientos en Siria. Miren esto, la Unión Europea condena fuertemente los recientes ataques hechos por elementos pro-Assad contra las fuerzas del gobierno interino. Es decir, la culpa son de las víctimas, la culpa son de los cristianos, de los alawitas, de las minorías, no de los terroristas que han tomado el poder. Esto es realmente una locura total. Vamos a ver qué es lo que llevó a todo esto, los antecedentes. El yihadismo ya deja miles de muertos, muchos de ellos cristianos, pero nadie te cuenta quién desestabilizó la región y por qué la Unión Europea sale tan mal parada. ¿Por qué es que la Unión Europea está defendiendo ahora a los terroristas? ¿Quieren saber la cruda verdad? Bueno, aquí lo vemos a ex miembro de Al-Qaeda, ahora autoproclamado presidente y dictador de Siria. ¿Por qué Estados Unidos y la OTAN querían derrocar a Bashar al-Assad? ¿Qué papel jugaron Rusia, Irán y el terrorismo islamita? Aquí va el hilo que desmonta la narrativa oficial. Bueno, Obama está detrás también de esto, porque esto comenzó hace muchos años. Siria era un país estable antes del 2011, una dictadura con un estado laico, con convivencia entre cristianos, musulmanes y otras minorías. Alguno dirá, pero no eran una democracia. ¿Qué importa que no sea una democracia? ¿Por qué tienen que ser una democracia? Porque la única manera de gobernar en el mundo debería ser la democracia, con la excusa de llevar la democracia a otras naciones donde no es parte de su tradición política, es lo que ha causado los graves problemas en Medio Oriente. Siria era un país estable. Bueno, lo han destruido, pero su posición geopolítica clave y sus alianzas con Rusia e Irán lo convirtieron en objetivo de Estados Unidos y la OTAN. ¿Cómo empezó todo? Aquí vemos a Bashar al-Assad con grupos de cristianos en un monasterio de monjas ortodoxas para la Navidad. En 2009, Qatar propuso un gasoducto que pasaría por Siria para exportar gas a Europa. Assad lo rechazó y prefirió un acuerdo con Rusia e Irán. Este gasoducto competía directamente con los intereses energéticos de Estados Unidos y la Unión Europea. Es algo que ya lo expliqué en profundidad en un vivo en mi canal de Patreon. Estados Unidos y la OTAN querían un cambio de régimen en Siria para instalar un gobierno alineado con sus intereses. Como no podían intervenir directamente, usaron la táctica conocida: financiar y armar a grupos rebeldes. Quien está detrás de esto, obviamente, es la misma Hillary Clinton. De hecho, se han filtrado emails donde Hillary Clinton y la inteligencia de Israel básicamente alentaban que caiga el régimen de Siria para crear una guerra entre los sunitas y los chiitas que va a terminar beneficiando a Israel, y Estados Unidos se iba a quedar con todos los recursos naturales. Curiosamente, ¿no? Muy bien. La verdad incómoda: Estados Unidos de Obama apoyó a Al-Qaeda y a ISIS en Siria. La operación Timber Sycamore era un programa de la CIA para financiar y entrenar a rebeldes sirios. Muchos de estos rebeldes terminaron en grupos como Al-Nusra, Al-Qaeda en Siria y el Estado Islámico. Bueno, ¿recuerdan todo lo que hemos estado hablando acerca de USAID para financiar a terroristas? Esto es el programa. El objetivo oculto: debilitar a Rusia e Irán. Siria es el único país árabe con una base militar rusa en el Mediterráneo, en Tartus, en esta zona. Y así Assad caía, Rusia perdería su presencia en la región y Occidente consolidaría su dominio energético. Bueno, cuando dicen Occidente es
Estados Unidos y los intereses de la Unión Europea. Era un movimiento geoestratégico para hacer caer, obviamente, al Assad y hacerse con las riquezas naturales. Siria también era clave para el apoyo de Irán a Hezbollah, el grupo que enfrenta a Israel en el Líbano. Un cambio de régimen en Siria debilitaría a Hezbollah y fortalecería la posición israelí en la región. Y ahí eso se explica por qué Israel, por ejemplo, uno dirá, pero ¿cómo puede ser que Israel, que supuestamente es víctima del islamismo, apoya grupos islámicos? Porque le convenía geopolíticamente. Recordemos que cuando Netanyahu toma decisiones estratégicas en la geopolítica, lo hace fundándose en la Biblia. Él no cree en eso. Él lo hace fundándose en los intereses y los beneficios propios. Y si a Israel le conviene, por ejemplo, que exista un ISIS y una Al-Qaeda, lo van a financiar. Y esa es la razón por la cual ni tanto ISIS ni Al-Qaeda han atacado jamás a Israel, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque son las condiciones de financiamiento. Se lo financia, pero para atacar a otros, no para atacarse a ellos mismos. En el 2015, Rusia intervino militarmente en Siria para evitar la caída de Assad, bombardeó posiciones del ISIS y Al-Qaeda y revirtió el curso de la guerra civil. Así ganaban contrato de reconstrucción, seguir con su base naval en Tartus y más control de los recursos sirios. Recordemos también que en cuanto Trump llega al poder en el 2016, se acaba la financiación de los grupos terroristas. Por eso se acaba la guerra en el 2016, curiosamente. Turquía comenzó la guerra alineada con Estados Unidos y la OTAN, pero tras el fallido golpe de Estado contra Erdogan en el 2016, se acercó a Rusia, compró sistemas de defensa rusos con los que enfureció a Estados Unidos y acordó con Rusia establecer zonas de desescalada en Siria. Atacó a los kurdos, aunque eran aliados de Estados Unidos. Negoció con Rusia para estabilizar la guerra en su favor, ocupó parte de Siria y está cambiando su demografía. De hecho, Turquía ha expulsado a miles de cristianos que vivían en estos pueblos. Turquía también es otro de los grandes responsables de la catástrofe que está ocurriendo hoy en día en Siria. Occidente usó imágenes de niños gaseados y ataques químicos para justificar una intervención militar en Siria, pero sabemos que todos estos informes fueron falsos, fueron falseados y Assad no tenía motivos para usar armas químicas cuando de hecho estaba ganando la guerra contra todos estos grupos rebeldes. Los ataques químicos atribuidos a Assad fueron desmontados en las filtraciones de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Ellos mismos determinaron que nunca hubo de hecho ataques con armas químicas. Eso ha sido una gran mentira de los medios para manipular la opinión tuya, la opinión de todos los que ven televisión. Los medios repitieron la narrativa de Estados Unidos. Assad es un dictador que mata a los niños. Bueno, por eso no pueden creer en nada en los medios de comunicación. Recuerden, ustedes prenden CNN, prenden la BBC, Univision, el medio que quieran, y tienen un objetivo concreto: manipular tu opinión. Por eso yo les digo, no vean, señores, los medios de comunicación, porque están perdiendo el tiempo. Porque por más que inteligentes que se crean, supongamos que nosotros digamos, sí, yo soy consciente de que me están manipulando, entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué vas a ver a un tonto que te está manipulando todo el tiempo? ¿No? Muy bien. Las fuerzas de la OTAN bombardearon hospitales, fábricas y ciudades enteras con el pretexto de castigar al Assad. Alepo, Palmira y Damasco sufrieron una devastación similar a la de Irak y Libia. Occidente no ha ayudado a reconstruir nada, solo ha dejado ruinas y sanciones. La verdad que es criminal esto, ¿no? Lo que ha hecho la OTAN. Francia e Inglaterra participaron en los bombardeos de 2018 tras un supuesto ataque químico en Douma. Como sabemos, fue todo mentira. Y los cascos blancos, que son todos agentes secretos de Inglaterra, del MI6, jugaron un papel clave en la narrativa al difundir esta acusación. Todo resultó ser mentira. Vamos a esto. Israel jugó a la guerra en la sombra. El lobby israelí en Estados Unidos presionó para derrocar al Assad usando la excusa química. En el 2003 impulsaron que Obama atacara, financiaron a terroristas contra Assad y bombardearon para hundir a su enemigo porque tiene intereses en los altos de Golán. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Hoy Siria, con el dictador Assad derrocado, vive una matanza civil y tenemos un país devastado. La narrativa de los medios oculta el papel de Occidente en la crisis, pero más allá de la propaganda y partidismos fanáticos y políticos, la verdad es que la verdad es la que es, no hay mucho debate. Bueno, hay una cuestión muy importante para tener en cuenta aquí. Hay muchísimos videos realmente de todas estas masacres, asesinatos, muertes, que no los puedo mostrar aquí por una cuestión
de que no me vayan a censurar, pero vayan a Twitter y van a encontrar, es impresionante, realmente es lamentable lo que está ocurriendo en este momento en Siria. Es tan lamentable y tan peligroso que el mismo gobierno de los Estados Unidos, el mismo secretario de Estado Marco Rubio, ahí ha publicado en Twitter el día de ayer que Estados Unidos condena a los terroristas islamistas radicales, incluidos a los yihadistas extranjeros que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días. Estados Unidos apoya a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristianas, drusa, alawita y kurda, y ofrece sus condolencias a las víctimas y sus familias. Las autoridades provisionales de Siria deben hacer responsables de estas masacres a los autores contra las comunidades minoritarias de Siria. Y curiosamente, ¿qué ha hecho el nuevo presidente sirio, el yihadista Ahmed al-Sharaa y al-Jobani? Directamente les han ordenado a todos estos terroristas que cuando maten a gente no lo publiquen en redes sociales porque se viraliza. Miren lo que es esto, es una vergüenza. Si van a matar, maten a escondidas, porque si no se viraliza todo lo que ustedes suben. De acuerdo con las directivas del presidente de la República de Siria, está estrictamente prohibido, bajo pena de responsabilidad, filmar detenciones o ejecuciones llevadas a cabo por grupos armados del ejército. Esto es increíble, esto es una locura. Realmente lo que estamos viendo en Siria y especialmente lo que nuestros hermanos cristianos están sufriendo. La gran pregunta es ahora qué irá a ocurrir con todos esos hermanos cristianos que están sufriendo una persecución brutal. Obviamente que tenemos que orar por ellos porque son los que están dando testimonio realmente de su fe con su propia vida. Pero la realidad es que estos cristianos están entre la muerte o el destierro. Esta es la realidad. El cristianismo vive hoy su peor hora desde que allí estalló la guerra civil hace casi 3 años. Un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía dice que las persecuciones responden más a motivaciones políticas que religiosas. Deserción, crueldad, intolerancia, muerte, todo esto y más transmite una foto de la agencia de noticias de la semana pasada. Retrata una pila de cadáveres de civiles, incluidas varias criaturas que yacen en los escombros en iglesias. Bueno, esto es una locura realmente lo que está ocurriendo. Y nuevamente, haciendo referencia a un video que hace unos días acerca del grupo más perseguido del mundo, que son los cristianos, que no tienen absolutamente nada de prensa, por los cuales no se suspenden las clases en ningún lado, no se toma ninguna universidad, los medios de comunicación no hacen absolutamente ningún escándalo. Los cristianos están dando la vida por su fe. Y esos cristianos en Siria, nosotros tenemos que orar por ellos, porque todos estos cristianos, que son muchos de ellos ortodoxos, asirios, ortodoxos griegos, católicos, grecomelquitas, son evangélicos, todos estos cristianos en Siria están dando la vida por su fe. Los grupos islamistas no van a ellos porque votaron por cierto político o porque apoyaron a cierto gobierno. No, van porque ellos están dando testimonio de Cristo. Y eso es lo último que un islamista, especialmente estos grupos terroristas que se han hecho con el poder, con el apoyo de Occidente, con el apoyo de Israel, con el apoyo de Turquía, es lo último que ellos quieren ver a una persona con fe. Entonces, yo creo que es nuestra obligación moral pensar en ellos, ponernos en su lugar, orar por ellos, especialmente para que se mantengan firmes en la fe, porque son ellos los que están dando un testimonio total, porque testimonio en griego se dice martirio. Están dando un ejemplo realmente de nuestra fe al mantenerse firmes y no sucumbir ante la presión de estas hordas islámicas que van a ir por su vida si no cambian de parecer.